Hola, hola amigos de País, Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, como todos los miércoles, junto a Juan Carlos Claret. ¿Cómo está Juan Carlos? Muy bien, Rocío, ¿cómo estás? Y aprovechar de saludar, como todos los miércoles, a quienes nos escuchan en Río Negro y también en la comuna de Puerto Octay. Así es, les mandamos un saludo en especial a ellos los días miércoles. Oye, Juan Carlos, ya. Entonces, la semana pasada dejamos algunos temas no completamente cerrados, como el tema de Jaime Orpiz, que tú quieres seguir ahondando un poquito más en eso, porque a él no se le otorgó los beneficios carcelarios finalmente. También el tema de los derechos de aseo, que no lo conversamos, pero también es importante como ciudadanos enterarnos al respecto. Y bueno, sin duda el día sábado viene el día domingo, 7 de mayo vienen las elecciones, así que nos vamos a dar una vuelta por ahí si es que el tiempo nos alcanza. Ya, Juan Carlos, el micrófono es tuyo. Perfecto. Rocío, bueno, tú sabes que las personas que han sido condenadas a penas efectivas de cárcel pueden solicitar, habiendo cumplido la mitad de su condena, salvo excepciones, ya podemos conversarlo, Ujú, el solicitar la libertad condicional. Es un beneficio que no es de este gobierno, para aclararlo, es un beneficio que viene del año 1925, es decir, ya vamos para los 100 años prácticamente de este beneficio carcelario y es para efectos de garantizar la reinserción y también para disminuir la población carcelaria. Ya el año 25 teníamos el mismo problema que hoy día, digamos, en cuanto a la sobrepoblación. Entonces, es un tema interesante y que quiero poner a la palestra a propósito del caso de Jaime Orpiz. Miren, yo, para delimitar al tiro la discusión, yo no voy a discutir si Jaime Orpiz es buena o mala persona, no me interesa. Cometió un delito, tiene que pagarlo, pero su caso pone de relieve un asunto que es un tirón de oreja para los jueces, y por eso yo quiero señalarlo, porque para quienes nos dedicamos a la abogacía o estamos dentro del mundo jurídico, digamos, ejerciendo nuestra profesión, ha sido habitual, dada la sobrecarga de trabajo de los jueces, que las sentencias cada vez sean más mecánicas. Digamos, son meros procesadores donde, salvo algún caso muy bullado, lo cierto es que no se detienen ni reparan más allá de un cálculo prácticamente matemático a la hora de condenar. ¿Y por qué digo esto? Porque a propósito del caso Jaime Orpiz, el informe de Gendarmería, porque paréntesis también, para que uno pueda optar a la libertad condicional, no basta simplemente haber tenido o haber cumplido la mitad de la condena. Se tiene que también acreditar buena conducta dentro de la cárcel y tener un informe de gendarmería. El informe de gendarmería, a propósito del caso de Jaime Orpiz, recomienda no conceder la libertad condicional por dos razones. Lo primero, por un alto riesgo de reincidencia, es decir, si lo dejamos en libertad, es altamente probable que vuelva a cometer el ilícito, y al mismo tiempo una notoria conducta procriminal, es decir, esta persona tiene inclinación a cometer delitos. No deja de ser interesante, como lo conversábamos escuetamente la semana pasada, Rocío, el, qué interesante que un senador haya tenido, digamos. Juan Carlos, justamente para poner en contexto a nuestros auditores, para los que no se recuerdan, en 2016 Jaime Orpiz Buchón había pasado 40 días en prisión preventiva en el recinto penitenciario Capitán Llaver, mientras era indagado por delito de corrupción. En el Ahora caso está tras las Corpesca. rejas. Sí, y efectivamente se le condenó, de acuerdo a la noticia, aquí me señala 5 años y un día, además de 600 días de 100 presidio días. efectivo en calidad de autor de 6 delitos consumados de fraude al fisco y 2 de cohecho en el marco de caso Corpesca. A mí me llamaba la atención, lo comentábamos el otro día. A ver, se supone que aquí él lo volvería a hacer. Entonces, ¿él podría volver a hacer un fraude al fisco? ¿Ese es Ya, el es tema? que eso es lo interesante, y por eso que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago haya señalado de que hay un riesgo de reincidencia, en consideración que ese delito solamente puede ser cometido por personas que están en puestos públicos, el cohecho, por ejemplo, siendo que por la condena él quedó inhabilitado perpetuamente de estar en puestos públicos. Uno dice, bueno, ¿cuál es el riesgo de reincidencia? Entonces, no deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque lo que hizo la Comisión de Libertad Condicional es pescar el informe de Gendarmería y reproducirlo, sin un análisis crítico respecto a, oye, ¿qué reincidencia puede haber acá? Si es Mm. que el delito por el cual, digamos, fue condenado requiere un estatus particular de la persona para hacerlo, y ese estatus nosotros ya se lo quitamos.
Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como lo señalaba al comienzo, lo que pasó con Jaime Orpiz, yo no digo que debió habérsele concedido, sino que lo que quiero poner el acento es cómo, en virtud de este caso, queda al descubierto una práctica judicial al cual nos estamos acostumbrando de mala forma, creo yo, y que es prácticamente la reproducción copy-paste, es decir, copiar y pegar del trabajo de otros. Yo creo que si alguien nos está escuchando y que se ha enfrentado a la justicia, y que acude a la Corte de Apelaciones de Valdivia, es común que cuando uno presenta una apelación, en vez de una fundamentación de por qué, no sé, la Corte mantiene una postura, el visto se confirma, punto, dos líneas de sentencia. Y uno dice, pero bueno, todo el alegato que hice, ¿dónde está reproducido en su sentencia? E incluso nos ha tocado en recursos de protección, que son acciones judiciales para tutelar de manera cautelar, es decir, de manera urgente los derechos de las personas, que la Corte dice inadmisible. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos. Entonces uno dice, pero su señoría, ¿me puede explicar dónde no estoy cumpliendo los requisitos? Al final uno llega a la Suprema y la Suprema dice, Corte, conozca. Entonces, porque sí se cumplieron los requisitos. Entonces, creo que a partir del caso de Jaime Orpiz, hay un tirón de orejas bien importante para la labor de los jueces y es un tema que no siempre se habla y que, bueno, estamos en un proceso constitucional en ciernes, o ya estamos, digamos, dentro de un proceso constitucional, sea interesante también poner el acento en cómo se imparte justicia en el país. Y me llaman la atención varias cosas ya. Uno es lo que tú estás señalando, que efectivamente, no sé, como que asumámoslos con una sobrecarga de trabajo de los jueces, no van al detalle de cada una de las causas, lo cual te deja un tremendo vacío y más tiempo para personas que necesitan que la justicia se haga presente. Uno, que me parece muy interesante. Dos, que me parece menos interesante, y es que se supone que la pena son 5 años y un día. Esto es el año 2016. Más 600 días, pero la condena es del año 2021. El 2021 quedó Ah, firme y a los 5 años y un día, más los 600 días, hay que descontar que estuvo prácticamente en prisión, digamos, desde el año 2016-2017, con arresto domiciliario, y eso se descuenta de la pena total. Por eso es ok, que, estando un año y medio en prisión, él solicita, digamos, el beneficio, porque ya cumplió más de la mitad de lo que le queda en cárcel. perfecto. Claro, el 26 de diciembre del año 22 sí otorgan salida dominical al ex senador Udi Jarme Orpiz durante Navidad. Ya, entonces aquí el tema está en que él cumplió arresto domiciliario previamente y eso se descuenta de la condena final. O sea, Exacto, se ve como tiempo ya cumplido. exacto. La condena entonces es del 2021 y ya estamos en el 2023, pero el del año 2016 tiene arresto domiciliario. Habría que revisar bien porque Ya. no estuvo desde el año 2016 todos los años en arresto Ok, domiciliario. Estuvo 40 días en el anexo Capitán Llaver, después volvió a la casa. Hay que computar. Lo importante es que si entró a prisión el 2021, hacia el 2023 ya cumplió la mitad de la condena. Es decir, probablemente le queda un año y medio todavía por cumplir en prisión. ya. Y después es, ¿cuál es la razón por la cual no se le entrega este beneficio carcelario? Y la pregunta es si es un tema de algo que copy-paste, como lo estabas señalando tú, es una muestra a la ciudadanía de que este tipo de fraudes no va a ser tolerado. ¿Cómo lo ves tú más en este caso particular? Sí, bueno, de hecho, el gran problema de cuando las resoluciones no son justificadas, es decir, cuando los jueces no exhiben un razonamiento, es muy difícil, digamos, decir, la Corte tuvo en vista estas consideraciones o estas otras. Uno puede suponer que tal vez quisieron dar un ejemplo, un mensaje, digamos, de que esto no se iba a tolerar. Puede ser, pero no lo sabemos. Al mismo tiempo, uno podría decir, bueno, se quedaron con lo que dijo Gendarmería y sería. Entonces, por eso vuelvo a insistir, el caso de Jaime Orpiz, al negarle la libertad condicional, más que la discusión sobre si debió o no debió, es un llamado de atención a cómo los jueces motivan, Ok, fundamentan la sentencia. Y eso es lo que es complicado. entiendo, me queda totalmente claro. Ya, Juan Carlos, avancemos entonces a nuestro próximo tema, que es el tema de los derechos de
Aseo. Aseo. Ya, a Sí, ver, cuéntanos a todos, por informar, favor. esto es un aviso de utilidad pública. Ya, ¿Por qué? Porque tal vez muchas personas no saben que una casa que está evaluada en el fisco por 14 millones de pesos en adelante, tiene que pagar lo que se conocen como derechos de aseo. ¿Y qué es el derecho de aseo? Es el pago, no es un impuesto, es el pago, digamos que es una cuota que se le paga al municipio por el retiro de de los residuos sólidos. Se hace un cálculo diciendo ya si una familia bota 60 litros de basura diario, nosotros podemos recogerlo. Si es sobre 60 ya es desecho industrial y es otro el esquema que rige ahí. ¿Y por qué esto es importante? Porque el pasado 18 de abril se publicó en el Diario Oficial, o sea, ya es ley de la República, la ley 21.554, que autoriza a los municipios no solamente a condonar o a repactar y negociar los intereses y las multas para aquellos propietarios que están morosos en derechos de aseo, sino que también para perdonar la totalidad de la deuda. Aquí me detengo. Ustedes saben que los municipios tienen ingresos por distintas fuentes. Pueden vender activos como propiedades, reciben transferencias directas del gobierno central o del gobierno regional, pero también tienen fondos propios. Estos fondos propios pueden ser por el Fondo Común Municipal, que es esta asignación que se hace entre todos los municipios, o también por el pago de tributos, de patentes y de derechos. Dentro de estos derechos están los de aseo. Entonces, los municipios cada 3 meses cobran los derechos de aseo. No es una cuota muy alta, pero es un tema importante para efectos de las compras y ventas de propiedades. Porque cuando uno vende una propiedad y el comprador lo que le interesa es que esté todo en regla para que cuando asuma como dueño de la casa no se encuentre con sorpresas. Entonces los derechos de aseo se suelen pagar cada 3 meses. O sea, no es que se suelen, se deben pagar cada 3 meses. Cuando la casa está evaluada por sobre 39 millones, se paga junto con las contribuciones en el Servicio de Impuesto Interno. Pero ok, las casas que están evaluadas con menos de 39 millones, pero sobre 14 millones, no lo pagan en contribuciones, sino que deben acercarse al municipio a pagar estos derechos de aseo, que es la cuota para que cuando uno ve el camión de Servitrans que pasa a retirar la basura, ya eso, ¿cómo se paga? Se paga con los derechos de aseo. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros no estamos habituados a pagar estos derechos de aseo. Entonces, la morosidad es alta y los municipios todos los meses liquidan la deuda. Entonces, si la deuda era de 10.000 pesos, por decirlo, ya al año siguiente se ha liquidado 12 veces con multas, intereses. Entonces, la deuda va creciendo y si uno quiere vender la casa y se encuentra con una deuda que puede ser alta, es un tremendo lío. Este espacio, los derechos de aseo, era un nicho bien interesante para quienes ejercemos la abogacía. ¿Por qué? Porque el municipio puede hacer lo que la ley les dice y la ley no facultaba a los municipios a condonar las deudas. Entonces lo que uno tenía que hacer era presentar una demanda ante los juzgados de letras para solicitar la prescripción después de 5 años. Los derechos de aseo prescriben en 5, los impuestos en 3. Entonces, como este es un derecho y no un impuesto, prescriben en 5 años. Es decir, estamos en el 2023, una persona en morosidad por deuda anteriores al 2018 ya puede solicitar la prescripción. Entonces, la ley 21.554, que fue publicada a mediados de abril del mes pasado, establece la facultad de que los municipios puedan llegar a convenios de pago con los morosos que no estén prescritos e incluso condonar a quienes estén prescritos la totalidad de la deuda sin necesidad de acudir con un abogado a los tribunales civiles. ok, Esto es importante porque si una persona tiene deuda, debe consultarlo en el municipio y desde el 18 de abril en adelante se establece un plazo, una ventana de un año, es decir, al 18 de abril del año 2024 vence un plazo para que las personas puedan solicitar en los municipios o ante el juzgado de policía local, ya no en los tribunales civiles, sino en los juzgados de policía local de cada municipio, solicitar la prescripción. Ahora bien, he conversado esto con los funcionarios de de los juzgados de policía local y están en una época en que si usted conoce a un funcionario de policía local, por favor, dele un abrazo o regálele un chocolate, porque están sobrepasados con las multas de las elecciones por no votar.
Así que por está, no particularmente votar. acá en Osorno, el segundo juzgado está colapsado con todo ese volumen de multas que tienen que cursar y de audiencias entre medio. Entonces, difícilmente los juzgados de policía local se van a abocar a estos asuntos en lo inmediato. Pero los municipios, en este año que se concede, también pueden, en virtud de un acuerdo del Consejo Municipal presidido por el alcalde, entonces establecer diciendo, mire, esta es la lista de morosos con deudas vencidas, entonces nosotros en este Consejo Municipal acordamos condonar la deuda a todos estos morosos. El municipio de Osorno, dicho sea de paso, el martes pasado, no ayer, el de la semana pasada, el, ya anunció que va a tocar el tema en un futuro consejo, porque como la ley es tan nueva, están viendo los catastros y tienen que ver cuáles van a ser los acuerdos a los que llegan los concejales, pero todo indica que de aquí a un mes el municipio de Osorno particularmente, habría que ver en Río Negro, Puerto Octavio y de las 7 comunas de la provincia, La qué es provincia. lo que van a hacer. Pero, rayando para la suma, no se olviden, una casa sobre 14 millones de avalúo fiscal debe pagar derechos de aseo. Cuando el municipio tiene catastrado qué casas son, se pone de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos para que las casas sobre un avalúo fiscal de 39 millones lo pague automáticamente con las contribuciones. El drama está en las casas que están entre 14 y 39 millones, porque esas personas no pagan contribuciones, por lo tanto, la deuda puede existir en virtud de que no lo han pagado porque no lo pagan contribuciones. Entonces, ahí, digamos, hay un tema importante para aquellas personas que quieren tener sus deudas al día y más aún aquellas personas que quieran vender una propiedad porque los derechos de aseo puede ser un desincentivo, o sea, la deuda en derechos de aseo puede ser un desincentivo para futuros compradores. Entonces, en vez de iniciar un juicio que puede durar meses, ahora esto puede ser automático. Entonces, por eso es importante que la gente conozca esta ley. Sí, entonces, para el caso de Osorno, la discusión se realizó el martes 25 de abril y de ahí a un mes debieran tener más o menos resuelto el tema de cuál va a ser la forma en la cual el municipio se va a hacer cargo de estos morosos. Exacto, hay municipios como el de Valparaíso, el de Santiago, que el acuerdo ya está tomado. Entonces uno ya sabe, me perdonaron la totalidad de la deuda, me perdonaron las multas y los intereses, por lo tanto solamente debo la deuda inicial. Entonces, este va a ser un tema que con seguridad vamos a volver a tocar de aquí a antes que termine mayo. Ok, entonces hay un punto interesante aquí y es que la condonación de la deuda puede ser completa o solamente de los intereses relacionados con la deuda. Depende. Si una persona tiene una deuda superior a 5 años, es decir, anterior, hoy día estamos a 3 de mayo, anterior al 3 de mayo del 2018, si es del 2 de mayo, ya uno puede considerarse perdonado, digamos, y si el municipio no lo hace dentro de este año, el municipio podría decir, ¿saben qué? A los morosos no se los vamos a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Solicitar sin necesidad de abogado ante el juez de policía local, Ok, señor juez, como el municipio no tocó este tema, por favor, mi caso particular, conózcalo. Entonces, eso es para aquellos que tienen una deuda anterior a 5 años, o sea, superior a 5 años de antigüedad. El tema también está con aquellas personas que tienen una deuda que está entre, no sé, tiene un año de antigüedad, 3, 4 años de antigüedad. Para esas personas, la pregunta es, ¿el municipio les va a condonar la deuda? La ley dice que no. Lo que sí se puede hacer es una condonación de las multas e intereses o ok. un acuerdo, un convenio de pago para que sean cuotas menores. Entonces, atender que los respectivos municipios, porque la ley, vuelvo a insistir, les otorga la facultad que antes no tenían los municipios para hacer todas estas maniobras, pero cada municipio sabe dónde le aprieta el zapato. Ahora, Correcto. eso no exime que en lo sucesivo se sigan pagando derechos de aseo. Eso no es que digan la ley hizo un perdonazo y se acabaron los derechos de aseo. No, los derechos de aseo es un derecho permanente del municipio para cada 3 meses, según el artículo 6, 7, 8, 9 y 10 de la ley de rentas municipales, digamos, estar recibiendo trimestralmente estos ingresos.
Ya, y eso se tienen que acercar al municipio a pagarlo, a diferencia de los que tienen casas avaluadas sobre 39 millones, que eso lo pagan directamente con las contribuciones. Exacto. Y ojo Ok, también ahí. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos no sabe cuáles son las casas que deben pagar derechos de aseo, sino que el municipio les informa. Entonces puede ser que algún municipio, por pequeño que sea, y que no tenga el personal o cosas por el estilo, se les olvidó o no pudieron hacer la entrega de información al Servicio de Impuesto Interno diciéndole, señor Impuesto Interno, este es el listado de propietarios que deben pagar derechos de aseo. Entonces, si el municipio no hace eso, una persona puede pagar contribuciones sin saber que está todavía debiendo derechos de aseo. Entonces, es un tema importante y también, a propósito de eso, Rocío, los derechos de aseo no son solo para casas. También la ley habla de unidades. Un kiosco paga derechos de aseo cada vez que le retiran la basura. Una oficina también, depende, y ahí la carga es del propietario. Puede ok. ser una persona jurídica o una persona natural, también paga derechos de aseo. Entonces, una bodega también, si es que pasan a retirar escombros, también está obligado al derecho de aseo. Es decir, el derecho de aseo lo que mira es a qué lugares yo retiro basura, más que quién es el propietario o el uso que se le da a la vivienda. Perfecto, queda clarísimo. Juan Carlos, muchas gracias por este aviso de utilidad pública finalmente que estamos haciendo en esta política podcast. Y dentro de esos avisos de utilidad pública y siguiendo con la política, que es lo que va a pasar el día domingo, tú mencionaste también que los juzgados, el segundo juzgado está atorado con las multas porque recordemos que desde el 4 de septiembre del 2022 es obligatorio ir a votar. Esto fue para el primer plebiscito, fue antes, pero la primera elección fue el 4 de septiembre. Entonces, ¿tú estás diciendo que las multas van a llegar ahora para los que no fueron a votar en esa elección? Se están cursando el segundo juzgado de policía local acá en Osorno, está conociendo todas aquellas personas que teniendo domicilio acá no concurrieron a votar. Así que podrán demorar, pero va a llegar. Va a Y no es. llegar. Y en eso tú tienes que llevar, ¿va a llegar a esas personas que se excusaron, por ejemplo, en Carabineros? Sí, debería llegar una citación y la citación difícilmente va a ser efectuada por carabineros, sino que con seguridad va a ser efectuada por funcionarios del juzgado de policía local. No, Entonces, la pregunta, Juan Carlos, era, ¿aquellos que se excusaron en Carabineros, aún así perfecto. pueden ser citados? Sí, ¿por qué? Porque hasta hace un tiempo atrás, hasta antes de la modificación del voto obligatorio, no había necesidad de excusarse. Entonces, nosotros nos quedamos con la práctica antigua de que uno se tenía que ir a excusar, porque el voto era obligatorio para aquellos que nos inscribimos. Yo me alcancé a inscribir en su momento. El- y ahí uno iba a Carabineros a dejar constancia. Sin Correcto. embargo, con el voto voluntario eso desapareció y muchas personas, cuando regresó el voto obligatorio, fueron a Carabineros a dejar constancia y Carabineros dijo, no, pues si a mí ya no me corresponde dejar constancia sobre eso, y eso es verdad. Ahora, a quienes me han consultado, siempre les he dicho que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así que yo les decía, por la comisaría virtual o presencialmente, vayan y hablen con el carabinero, por último, para que le deje una constancia en papel. Pero esa constancia no es lo que vale, y eso es importante. Lo que vale son los antecedentes que yo hago valer ante la audiencia a la cual me cita el juez. Y Ok, eso es lo medular. O sea, yo pude haber ido a hablar con carabineros, ¿por qué? Porque estaba enfermo, boté la licencia, por decir algo, el papelito o el comprobante de atención, me cita el juez y yo le presento la constancia, no vale. Debía haber llegado con el certificado médico a la audiencia a la que me citó el juez. Por lo tanto, aquellas personas que están incapacitadas, que están enfermas o que están a más de 200 kilómetros del lugar de votación y no, digamos, pudieron ir a votar o no van a ir a votar, guardan esos comprobantes, guardan medios de prueba que les permitan corroborar que estaban dentro de esas causales. Para esto no es necesario ir con abogado. Y lo que es necesario entonces que guarden esos medios de prueba porque esos medios de prueba se exhiben ante el juez una vez que nos llega la citación para ir al juzgado. Es una sola audiencia, digamos. uy, Juan Carlos, entonces, si es que yo estoy a más de 200 kilómetros, ¿cómo me servirá así?
que el carabinero diga que ese día yo estaba a más de 200 kilómetros Te en sirve la ese caso? constancia, pero también te sirve el pago del peaje. Cualquier medio de prueba, algo que acredite, alguna foto familiar que tenga fecha, porque los jueces de policía local, a diferencia de los jueces civiles, valoran los medios de prueba con lo que se conoce como sana crítica. Es decir, no hay regla establecida, uno le puede mostrar un montón de pruebas y el juez en su criterio va a decir, ¿sabes qué me convenció? Entonces, Ok. eso no ocurre con los otros jueces, salvo los penales. Entonces, claro, si uno tiene, por ejemplo, testigos, si uno tiene fotos, si uno tiene comprobantes de peaje, si uno tiene una boleta, yo fui no sé, al boliche y en el boliche aparece el domicilio, aparece la fecha y aparece la hora, uno ya puede decir, oye, aquí yo gasté. Entonces, estaba físicamente en otra parte. Perfecto, entonces me queda súper claro, Juan Carlos, y les recuerdo a nuestros auditores que para la multa del 4 de septiembre eran 3 UTM o 180.000 pesos aproximadamente. Para no ir a votar, en este caso, son 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales, es decir, de una sanción se puede ir de 31.537 pesos a 189.000, según lo que dictamine el juez. Ahora, las 3 UTM de ahora en un año más cambia, po. Cambio. Claro, ¿y Así quiénes que pueden no es excusarse? poco. Ujú. ¿Quiénes pueden excusarse por enfermedad, por ausencia del país, por encontrarse en un lugar a más de 200 kilómetros del domicilio electoral el día de la elección y por otro impedimento grave comprobado ante el juez? Así que si usted no va a ir a votar, le recomendamos guardar todos los medios de prueba porque aunque no lo llamen al tiro al mes siguiente, pueden llamarlo un año después igual. Así que guarde todos sus documentos si usted decide o no puede ir a votar. Eso, Juan Carlos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos a nuestros auditores, bueno, que las elecciones son el 7 de mayo, que existe, usted puede votar por un solo candidato. Se escogen tres en la región, no sé, son tres cupos, pero usted vota por uno solo, son 5 listas y son 4 candidatos por lista. Así que tiene 20 candidatos ahí para elegir cuál es el que a usted más les guste, el que se sienta más identificado y en vez de ir a excusarse y tener que ir el juzgado de policía local, vaya a votar. Lo más probable es que sea muy expedito este trámite, esta elección, porque son solamente 20 candidatos, una sola papeleta y debiera ser bastante más sencillo. De Ya, Juan acuerdo. Carlos, muchas gracias por toda la información que nos trajiste hoy, por el tirón de orejas también que le hiciste a los jueces. No, no, no lo hice yo, eso es, digamos, la crítica jurídica, eso no, La crítica jurídica, sin duda. no tener Y problemas con los jueces, pues. así es. Ya, Juan Carlos, nos vemos. Gracias a todos los que se sumaron el día de hoy y nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao.